Muy buenos días, Servi. Estábamos hablando que vamos a retomar nuestra clase de una vez para no empezar a desfasarnos más, porque ya prácticamente hoy es la última clase. ¿Ok? En un momentito más, después de yo haber platicado un poquito sobre nuestro tema, vamos a darle tiempo a la compañera Marisela y Adrián, a ver si ya están conectados para que también puedan pues exponer lo que era su trabajo. ¿Ok? Buen día, maestra. Aquí andamos. Gracias. Perfecto, perfecto. En un momento más les doy oportunidad para que puedan compartir pantalla y y podamos empezar pues a trabajar, ¿no? Nos habíamos quedado en su actividad 3, que se trataba de lo que era investigar cómo funciona la bolsa de valores, ¿no? Cómo se puede invertir, cuánto es el monto mínimo, etcétera. Bueno, ya lo van a platicar, ¿no? Sobre todo qué personas pueden entrar y si son personas físicas, cómo pueden hacerle para poder ingresar a esta bolsa, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar el tema número 5, que se trata de presupuesto y capital de financiamiento, ¿ok? El presupuesto de capital es un proceso, es una planeación y administración de las inversiones a largo plazo de la empresa. ¿Ok? En este caso, prácticamente vamos a hablar de nuestro capital, nuestro dinero que tenemos, o si bien, si vamos a pedir algún tipo de financiamiento como con una entidad bancaria o con algún tercero, para visualizar si este dinero nosotros lo podemos trabajar, si es de nosotros, para que no se quede parado. Recordemos que siempre es mejor que nuestro dinero esté moviéndose a que esté estático en un lugar. ¿Por qué? Porque recordamos que el dinero va perdiendo pues su valor, ¿no? Lo que cuesta un peso, lo que vale un peso hoy, no es lo que va a valer el día de mañana, ni es lo que va a valer el día dentro de unos 5 o 10 años. Recordemos, nosotros cuando éramos más pequeños en nuestra niñez, probablemente ibas a la tienda con cierta cantidad de dinero, no sé, con 50 pesos y probablemente pues te alcanzaba, ¿no? Como niños, pues para decir, pues me voy a comprar un refresco, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, y era completamente bueno el dinero porque pues te alcanzaba, ¿no? Ahorita pues lamentablemente vas a la tienda con 50 pesos o al menos con 20 pesos y pues ya no te alcanza absolutamente para nada. Entonces, pues aquí prácticamente vamos a hablar del dinero de nosotros o del dinero que podemos pedir en algún momento financiado o prestado por otra entidad y en cuál es el caso, en qué lo vamos a invertir, en qué lo vamos a ocupar para que nos dé una ganancia. ¿Ok? Aquí prácticamente también vamos a enfocarnos, por ejemplo, a cuando queremos emprender, abrir un negocio, que de repente nos lanzamos así a lo Viva México y no entendemos muchas cosas, muchas variantes, muchos riesgos a los que nos sometemos, ¿no? No sé si ustedes hayan eh, conocido a algunas personas que pues a lo mejor hacen bien su trabajo y de algún momento pues quieren independizarse, ¿no? Y lo intentan, vaya que lo intentan, pero por una u otra cosa no funciona y pues cierran su negocio, su pequeña fuente de ingresos o apenas su emprendimiento, ¿no? Es muy triste ver cómo al término de de un medio año, pues las empresas deciden cerrar, ¿no? Porque pues prácticamente son situaciones tanto emocionales como financieras, porque el hecho de que están dejando su proyecto, el hecho de que invirtieron y probablemente no salió lo que esperaban o no hicieron bien una planeación o algunas cosas que ya están fuera de sus manos, ¿no? Entonces, pues aquí estaríamos hablando de nuestro capital, del dinero que tenemos para invertirlo, en dónde lo vamos a invertir, y si bien probablemente nosotros no lo tengamos, pero podemos hacer o utilizar lo que es el financiamiento para poder tener algún tipo de ganancia. ¿Ok? Presupuesto, como dice su nombre, como siempre lo hemos trabajado, es prácticamente hacer planes para un futuro. Es ver o tratar de como poner las cartas sobre la mesa, tratando de visualizar cualquier situación que se pueda en un futuro presentar, ¿no? Vamos a presupuestar, tenemos que ver, que hacer pronósticos, es decir, pues prácticamente cálculos que no sabemos si en realidad se van a efectuar o no se van a efectuar, pero al final de cuentas, pues los tenemos que hacer para que tengamos a lo mejor una idea más
más específica sobre lo que en donde nosotros podríamos invertir. Entonces, pues decimos que el presupuesto de capital es un proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de más de 3 años, probablemente unos 5, unos 10, unos 15, en donde una empresa pues prácticamente va a invertir, es decir, va a poner dinero, ya sea bien de ellos, parte del capital, o lo van a hacer mediante financiamiento, es decir, se van a endeudar con un tercero, una situación por ejemplo, un banco o alguno de los socios, etcétera, pero es prácticamente deberle a un tercero. ¿Ok? Entonces, mediante este proceso, los gerentes van a tratar de identificar, desarrollar y evaluar todas las oportunidades que tienen de invertir y cuál es la más rentable, es decir, cuál es la que le va a convenir, ¿no? Entonces, los gerentes pues tienen que tener este tipo de conocimiento porque en una baraja amplia de opciones a inversión, ellos van a decidir cuál es la que más les conviene para que nosotros o como empresa o como personas físicas solas decidamos dónde vamos a invertir nuestro dinero. ¿Ok? Se puede decir en una forma general que esta evaluación se hace comprobando si los flujos de efectivo que generará la inversión en un activo exceden a los flujos que se requieren para llevar a cabo dicho proyecto. Es decir, si lo que yo voy a invertir me va a dar una ganancia a lo que yo espero recibir, ¿no? Como les comentaba, es un presupuesto, es un pronóstico, estamos hablando de cifras hipotéticas, es decir, yo pienso, ya se pronosticó, ya se hizo el presupuesto, que estos van a ser mis ingresos del siguiente año, ¿ok? ¿Cómo se hacen los presupuestos? Pues prácticamente algunos se hacen de acuerdo al historial, es decir, si yo el año pasado vendí 10,000 y este año vendí 10,500, pues yo entiendo que probablemente en el año que viene yo venda 11,000, o a lo mejor lo dejo en 10,500, pero sé que ese va a ser mi ingreso. No sé qué pase, no sé qué situación pueda surgir, pero mi presupuesto es ese. ¿Por qué? Por bases históricas, por la situación que ha venido surgiendo del pasado, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que yo el siguiente año pues voy a vender mínimo 10,000, 10,500 pesos, que es lo que prácticamente he estado vendiendo en años anteriores. ¿Ok? Para poder expresar esta evaluación, es necesario tener claros los conceptos que se utilizan para elaborar un presupuesto. De manera general, pues se necesita visualizar datos importantes del proyecto de la inversión, como es el costo de la inversión inicial. ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar poner en marcha mi negocio? Por ejemplo, si yo quiero poner una veterinaria, tendría yo que estar visualizando cuál es mi inversión inicial. Pues desde la camilla, algunos aparatos que se necesiten, algún medicamento, a lo mejor una báscula para pesar a los animalitos, jeringas, todo eso lo que yo necesito para empezar a brindar mi servicio. ¿Ok? Si yo soy doctor, ¿qué necesito para poner mi consultorio? Pues prácticamente necesito el espacio físico, necesito, no sé, un escritorio, una camilla, mis utensilios básicos, mis herramientas de trabajo. Entonces todo esto, pues se tiene que empezar a pasar los números en lo que es papel, ¿no? Para que yo pueda en algún momento, decir cuánto me va a costar, ¿no? Me acuerdo yo cuando también puse mi despacho, se hace, ¿no? Lo que es el costo de la inversión inicial, ¿no? Necesito una computadora, necesito una impresora, necesito un escritorio, necesito un archivero, necesito sillas, necesito, etcétera. Entonces, todo eso fue prácticamente mi inversión inicial, porque con eso fue el primer desembolso que era necesario que yo tuviera para poder empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, esta prácticamente es lo que es la inversión inicial. También tengo que considerar pues mis ingresos estimados, lo que yo les comentaba. Yo tengo que saber más o menos cuánto voy a ganar a nivel anual para visualizar yo cuánto necesito, o cuál va a ser mi flujo de ingresos previstos, como les comento, son presupuestos, son pronósticos de lo que yo pues estimo ganar el primer año, el segundo año, el tercer año, etcétera. Y también tengo que considerar mis costos variables, ¿no? Mis costos variables, pues prácticamente son los que no están fijos, los que no dependen, los que probablemente no dependan proporcionalmente a lo que son mi cantidad de servicios o
o los que yo no pueda controlar, ¿no? Mientras que los gastos fijos, pues probablemente sea la renta, ¿no? Que al final de cuentas tenga yo o no tenga trabajo, pues la tengo que pagar. La luz siempre y cuando no esté ligada a lo que es la producción, porque se supone que si entre más produces, pues más gastas, pero si no está ligada a la producción, pues la luz prácticamente es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en una bodega o en una tienda se vendan 100 productos o se vendan 1000 productos, pues el foco va a estar prendido o el refri va a estar conectado. Entonces, ahí es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque un costo fijo porque no depende de lo que vendas, sino depende este es un costo que ya está bien establecido. Mientras que los costos variables, pues prácticamente van ligados tanto al número de unidades producidas, de un número de unidades vendidas. También tengo que visualizar los datos de financiamiento, ¿ok? Si ese dinero con el que yo voy a empezar mi negocio no es mío, tengo que visualizar cuánto me va a costar el que yo pueda utilizar este dinero que no es mío, ¿ok? Regresamos a la idea del despacho, ¿no? Si yo en algún momento necesitaba comprar todo lo que es la situación de la parte de la inversión inicial y yo no la tuviera, pues necesito visualizar, necesito hacer números de cuánto me va a costar tener ese financiamiento. Si yo pretendo que todo ese dinero pagarlo a lo mejor en 2 años, por ejemplo, una inversión de 100,000 pesos, en 2 años pues tengo que ver, ¿no? Porque aparte de los 100,000 pesos del capital, pues bien tendré que pagar el interés a la persona que me lo está prestando. Prácticamente esos intereses, pues es la ganancia que ellos reciben de poner a trabajar su dinero, ¿no? Entonces yo tengo que visualizar esto, que si no es mi dinero, necesito también aumentar aparte de mis costos fijos y variables, pues lo que es esta parte del financiamiento que yo estoy utilizando por estar utilizando un recurso que no es mío. ¿Ok? ¿Cuándo necesitamos un presupuesto de capital? Pues en primer lugar, cuando queremos expansión territorial, es decir, cuando necesitamos crecer, ¿no? Cuando necesitamos poner otras sucursales, cambiarnos a lo mejor de lugar donde estamos a otro estado, a otra región. Entonces, esa sería expansión territorial. Aparte, también la necesitamos cuando queremos convertir nuestro negocio franquicia. ¿Por qué? Porque así podemos ir a vender nuestro proyecto a otras personas, sabiendo que invertir en mi marca, pues les va a dejar cierto tipo de ganancia, independiente de la inversión inicial, costos fijos, costos variables y financiamiento y el hecho de que aparte me tienen que pagar mi franquicia por hacer uso de mi nombre, pues necesitan ellos también saber que les va a dejar algún tipo de ganancia para que ellos pues puedan arriesgarse a aceptar este tipo de negocios, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, las franquicias son buenas porque pues ya tienen todo establecido, ¿no? Ya tienen el giro, ya tienen el nombre, ya tienen incluso hasta el modelo de cómo debe estar el establecimiento y pues ya tienen el reconocimiento, ya no es como empezar desde cero porque ya la marca está completamente reconocida. No sé, en sus regiones qué franquicias existan, pero entre las más comunes son pues Burger King, Domino's, que al final de cuentas es una empresa, pero que ha venido franquicias, nada más ellos te revisan que tú estés acatando todos los lineamientos que te dan para que tú puedas poner, es como que pongas otra sucursal, pero ya no es de los dueños de Domino's, sino simplemente Domino's cobran el, el derecho de que tú uses su nombre. Y prácticamente te revisan todo. Te revisan que hagas las cosas como ellos, te revisan que ocupes los mismos ingredientes que ellos, te revisan que hasta en instalaciones, ¿no? Sean iguales. Por ejemplo, y el café, este café Italian Coffee, no sé si también esté por allá, pero por ejemplo, por esta área de lo que es Puebla, Oaxaca, en mi municipio que es Huajuapan, México, pues ese café pues ya es una franquicia. Y si nos vamos, entramos a uno y entramos a otro, podemos notar que son muy similares. ¿Por qué? Porque prácticamente pues ya es el modelo de la franquicia, ¿no? Tiene que ser el vaso café, tiene que ser, pero tienen que dar con tu servilleta, etcétera. Son cositas que ellos ya pues necesitan tener bien establecidas para que puedan vender su franquicia, ¿ok?
Entonces, en ese negocio de las franquicias, pues tienen que visualizar toda esta parte de los riesgos para checar que sea que sea rentable la opción a inversión. También cuando queremos adquirir empresas de otros países, cuando queremos invertir del capital humano a base de formación avanzada, cuando queremos renovar nuestro activo no corriente y cuando queremos ampliar nuestra línea de negocios. Esos momentos son en donde yo necesito un presupuesto de capital. Ahora vamos a empezar con lo que son las técnicas. ¿Cómo puedo yo evaluar si mi inversión es rentable? Es decir, si me conviene a mí invertir en tal negocio. ¿Ok? Como les comentaba, tenemos que conocer nuestros costos, tenemos que conocer los ingresos estimados y tenemos que conocer nuestro costo de financiamiento para nuestra inversión inicial. ¿Ok? La primera técnica, vamos a ver 3 técnicas. La primera es el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, ¿en cuánto tiempo yo voy a invertir lo que gasté? En esta técnica, pues tiene muchas ventajas porque tú ya vas a saber, ¿no? Ok, yo invertí 100,000 pesos en mi despacho y yo sé que al término de 5 años ya voy a poder haber recuperado esos 100,000. ¿O sabes qué? Yo entiendo que al término del primer año ya lo recuperé. ¿Por qué? Porque mis ingresos estimados al terminar este primer año me dicen que ya este dinero pues ya lo voy a haber recuperado. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que nosotros decimos que es lo necesario para que nosotros sea una inversión rentable, sea una inversión buena? Pues es eso, ¿no? Que nosotros pensamos que o bueno, sí es cierto, ¿no? Que entre más pronta sea la recuperación de nuestro crédito, pues es mejor. Porque nadie invierte un dinero para que lo recuperes en 10 o en 20 años, porque vamos a lo mismo. Recordemos que que nuestro dinero no va a valer lo mismo. Entonces, esta técnica de periodo de recuperación nos va a decir en cuánto tiempo yo puedo recuperar mi inversión inicial, es decir, el primer desembolso que yo hice para que la empresa empezara a funcionar. Si el periodo de recuperación es menor al periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Si es mayor al máximo aceptable, se rechaza el proyecto. Este tiempo máximo, pues prácticamente lo va a determinar la administración de las empresas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a invertir dinero y en el término de 5 años necesito ver mi dinero. Si es mayor a 5 años, no lo voy a aceptar. Este es un parámetro que prácticamente la empresa decide. Si la empresa dice, no, fíjate que yo sin ningún problema invierto y con que me lo devuelvas en 10 años, es más que suficiente. Como les comento, estos son criterios que va a determinar la administración de acuerdo a información o a situaciones que ellos decidan. Entonces, aquí tendríamos que ver que el periodo de recuperación sea menor al periodo máximo de recuperación aceptable que tiene la empresa. Las cosas negativas de esta técnica, de lo que es el periodo del presupuesto del capital, es que nada más va a revisar eso, va a revisar en cuántos años yo recupero mi inversión. No va a revisar después, porque probablemente algún proyecto en 2 años me regrese el dinero, pero sus siguientes años pues sea la ganancia muy poca. Mientras que otro a lo mejor dice, pues en 4 años te lo regreso, pero después del 4.º año los ingresos van a estar brutales. Entonces, esta técnica solamente se queda en eso, en cuánto tiempo voy a recuperar lo que invertí. Y prácticamente es lo mismo. Lo más fácil, ¿no? El primer año estimo ganar 30,000, en el segundo 30,000, y en el tercer 30,000, y en el cuarto 30,000. Pues yo sé que mis 100,000 pesos los voy a recordar, los voy a prácticamente los voy a recuperar en 3 años y el primer trimestre. Pero de ahí no voy a saber si el 5.º año, el 6.º año me va a ir muy bien. Aquí ya no voy a visualizar qué tanto de ganancia va a tener el proyecto de forma general. Simplemente voy a visualizar en cuánto tiempo yo voy a recuperar mi dinero. ¿Ok? Entonces, este método pues no toma en cuenta también el valor del dinero en el tiempo.
como les comento y siempre les voy a comentar, no es lo mismo lo que vale un peso hoy a lo que vale un peso mañana. Entonces me dice, ¿sabes qué? En 10 años recuperas tu dinero, pero en realidad no me está diciendo que en 10 años yo voy a recuperar ese dinero, pero ya no va a valer lo que está valiendo ahorita. Entonces, pues aquí simplemente me dice, ¿en cuántos años? Y ya de acuerdo yo a la administración, a lo que se determinó en junta, voy a saber si se invierte o no se invierte. Con el hecho de que no voy a saber si las riquezas en un futuro son positivas o negativas, o son o en qué porcentaje estaría yo teniendo un nivel de rentabilidad. La otra técnica es el valor presente neto. Esta técnica, pues prácticamente va a trabajar sobre lo que en un futuro vamos a ganar. Y de un futuro lo va a traer a nuestra actualidad y va a ver lo que es un peso. Entonces, probablemente un peso en 10 años ahorita significaría lo que son 70 centavos. Entonces, aquí tendríamos que ver cuánto es el valor del dinero en un futuro ahorita. ¿Por qué? Pues por el hecho de la situación de que yo voy a estar financiando o voy a estar metiendo mi dinero y espero ganar, ¿no? Si es en mucho tiempo, pues recordemos que el dinero pues va a valer menos, entonces pues también el valor presente neto va a disminuir. ¿Por qué? Porque mi ganancia se va a ver afectada por el tiempo. Sí voy a tener ganancia, sí, pero no sé esa ganancia en 10 años, necesito tener cantidades para poder compararla al nivel actual, ¿ok? Si el valor presente neto es mayor que 0, pues el proyecto se acepta. Si el valor presente neto es menor a 0, el proyecto se acepta, ¿ok? Aquí prácticamente es visualizar el valor presente de las entradas menos la inversión inicial, es decir, lo que me queda de ganancia. En la primera técnica solamente veíamos en cuánto tiempo se recuperaba el dinero. En esta técnica ya estamos viendo cuánto es mi ganancia después de haber quitado la inversión inicial. Y esta ganancia, traerla al presente para visualizar cuánto voy a ganar por cada peso. Mientras que la tercera técnica es la TIR, la tasa de interna de rendimiento. Esta tasa interna de rendimiento prácticamente me va a decir cuánto voy a ganar. Y esta tasa se va a comparar pues con lo que es el financiamiento, ¿no? Porque si yo digo que mi tasa interna de rendimiento es del 10%, mientras que la tasa de financiamiento que me cobra la institución bancaria es del 20%, lejos de ganancia voy a tener pérdida. ¿Por qué? Porque voy a pagar voy a sacar más, voy a tener más gastos por usar un dinero que no es mío, a lo que ese dinero me va a dar de ganancia de acuerdo al giro o al negocio que yo le dé. Entonces empezamos o entendemos que si yo tengo 10 pesos y a mí me cuesta usarlo un peso, pues ese es el costo de financiamiento. Pero si yo esos 10 pesos los invierto y me dan de ganancia 50 centavos, aquí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo, porque estoy trabajando, porque le estoy dedicando tiempo, esfuerzo, todo, y aún así voy a salir debiendo. Es decir, mi costo de financiamiento va a ser mucho mayor a lo que estoy ganando. Entonces, esta prácticamente es una tasa que se va a medir en porcentajes, al igual que el porcentaje del costo de financiamiento. Entonces, si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. Si la TIR es menor que el costo de capital, es decir, el costo de financiamiento que me dan, se va a rechazar el proyecto. ¿Por qué? Porque como les comento, si yo estoy ganando menos de lo que me están cobrando por usar un efectivo o por usar un dinero que no es mío, pues no es necesariamente que yo diga, sí voy a invertir, me arriesgo y invierto. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo mis proyecciones y mis mismos números me están diciendo que es mucho mayor el gasto que lo que voy a ganar. Entonces, estas son las 3 técnicas que comúnmente se utilizan más para que nosotros podamos visualizar cuál es la inversión que más me conviene. Esta tasa de rendimiento TIR
prácticamente es una fórmula muy, muy complicada, por la cual nosotros, pues, prácticamente pues utilizamos un algoritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues no podemos también pues aplicarla. Entonces lo que se hace por lo regular es pues nosotros metemos los datos en lo que es la fórmula y ya prácticamente pues nos los calcula para que nosotros podamos poder comparar, ¿no? Lo que es el gasto de nuestro financiamiento por usar dinero, mientras que se compara con lo que es la ganancia, ¿no? Aquí les tengo, según yo ya la había guardado, pero no me aparece. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la TIR, ¿ok? Mientras que la otra, mientras que el valor presente neto era el valor presente neto de las entradas menos lo que es el valor inicial, y en lo que es el tiempo de recuperación es prácticamente los años, ¿no? De acuerdo a los ingresos estimados. Entonces, a comparación de las otras dos técnicas, tenemos que esta es una técnica que sí está un poquito más complicada. Después de ver las técnicas, nos vamos a pasar a lo que son los riesgos, ¿ok? Ya entendimos cuánto tiempo voy a recuperar mi dinero, ya entendimos cuánto son mis gastos, qué me conviene más invertir, pero tenemos que visualizar que aparte de todos los pronósticos, tenemos varios tipos de riesgos. Los riesgos, pues prácticamente son lo que nosotros no podemos controlar, lo que dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro giro, dentro de nuestro negocio, pueda surgir y nosotros no lo estamos contemplando. Todos los negocios tienen riesgos, todos. Y hay diferentes tipos de riesgos, ¿ok? Ahí me parece que, bueno, vamos a comentar ahorita aquí en esta clase 3. La primera, que es asignación de capital, pues prácticamente nos habla que tenemos que visualizar en dónde vamos a invertir, ¿no? De acuerdo a lo que hablábamos, las técnicas, tasa de interés, sobre la TIR, sobre el tipo de recuperación, sobre el valor presente neto. Ese es el primer riesgo. Nosotros tenemos que escoger en cuál vamos a invertir. Es decir, nuestro primer riesgo es a dónde vamos a asignar nuestro capital, a dónde va a entrar. ¿Por qué? Porque nosotros pues sabemos que todos los ingresos estimados pues son proyecciones, todos los gastos estimados son proyecciones, y que al final de cuentas pueden pasar cosas pues que no están dentro de nuestra naturaleza poder controlarlas, ¿no? Los proyectos con mayor riesgo pues necesitan que tengan una tasa de retorno pues mucho más grande, porque si me dicen que mi riesgo es mayor, pero que voy a ganar poco, pues nadie va a querer invertir. Mientras que si me dicen, ok, pues sí, el riesgo es muy alto, pero pues también así tus ganancias van a ser muy altas. Entonces, esas ideas, pues se nos hace más atractiva, ¿no? ¿En dónde vamos a depositar nuestro capital? Otro tipo de riesgo es riesgo del proyecto. Este riesgo, pues prácticamente nos dice que se aproxima la posibilidad de que el proyecto no será rentable como se esperaba. Hablamos de los ingresos, ¿no? Debido pues a errores de la empresa o de la evaluación inicial del proyecto. La evaluación inicial probablemente se proyectó mal y pues no los números no van a dar a lo largo del tiempo. También el riesgo del proyecto pues se incrementa cuando una empresa invierte en el negocio de una área que no está especializada. ¿Por qué? Porque a lo mejor se dedicaba la empresa a un rubro, por ejemplo, que esta empresa se dedicara a lo mejor a lo que es diseño de ropa, y de buenas a primeras quisiera invertir o sacar una nueva línea en comida. Pues es mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque ellos no están familiarizados con el negocio, ellos no tienen el expertise ya de las personas que están en esa área, entonces pues el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque no estamos en su área de especialización. Y prácticamente esto va a aumentar la posibilidad de que la gerencia no sea capaz de valorar sus flujos de caja, y el proyecto de la empresa pues va a empezar a cometer errores durante lo que es el negocio. Otro tipo de riesgos son los riesgos de mercado. Los riesgos de mercados pues traen varios factores que perjudican la economía de un proyecto. Estos factores, pues estos riesgos, pues van a medir riesgos del proyecto a partir de factores macroeconómicos, como lo que es la inflación, la tasa de interés. Esta situación, pues probablemente los golpee, ¿no?
Por ejemplo, ahorita que las tasas están tan altas, pues a lo mejor algunos sectores pues sí se vieron perjudicados, ¿no? Recordemos que estas tasas pues las mueve Banxico de acuerdo a lo que es el mercado, pero al final de cuentas todos estos movimientos pues se ven afectados ciertas partes de los negocios. Entonces, si nuestro negocio depende mucho del financiamiento, como por ejemplo son las agencias de carro, pues si vemos que la tasa de interés aumenta, pues la verdad, este tipo de negocios pues va a empezar a disminuir sus ventas. Entonces, aquí sus pronósticos de venta pues van a estar erróneos, entonces no van a poder salir a flote con lo presupuestado, ¿no? También aparte del riesgo de mercado tenemos los riesgos internacionales. Estos riesgos internacionales pues prácticamente se van a llevar cuando una empresa se involucra con otra empresa de otro país, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un riesgo internacional. Esto conlleva un riesgo político y una tasa de cambio para el proyecto. Si este proyecto se basa en un país con una estructura política inestable, pues el malestar social o político pues prácticamente va a producir que la inversión de otro país pues se pierda, ¿no? Si las tasas de cambio también se están moviendo a una situación desfavorable, también la empresa pues va a poder enfrentar mayores costos y ganancias relativamente bajas. Los proyectos nacionales pues son completamente libres de este tipo de riesgo, porque esos proyectos nacionales pues ya están respaldados por el gobierno, pero prácticamente pues las empresas comerciales, las empresas de forma individual pues no entran en estos proyectos nacionales. ¿Ok? Y bueno, aquí estaríamos terminando con lo que son los riesgos. Vamos a permitir que que el compañero comparta lo que es su pantalla para que nos hable lo que es su trabajo. ¿Alguna duda con este tema? No, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces damos oportunidad de que puedas compartir tu trabajo. Ya está, me parece. Sí, voy. Listo. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la bolsa de valores. ¿Perdón? De ya. Ajá. Ah, ok, gracias. Bueno, me presento ustedes, mi nombre es José Ramírez Castillo y en este caso les voy a hablar sobre la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Es una institución que provee el entorno tecnológico y la regulación necesaria para facilitar la negociación de valores. Algunas de esas funciones que maneja la bolsa son: 1. Canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. 2. Optimizar la asignación de los recursos financieros. Y 3. Contribuir a la fijación de precios del mercado, en este caso tasas de interés, precios de las acciones, etc. La bolsa de valores es un lugar que pone en contacto demandantes y oferentes de capital, es decir, empresas y administraciones que buscan un financiamiento, por una parte, y ahorradores. En este caso pueden ser particulares o ciertas organizaciones que quieren invertir, su excedente de dinero en busca de una rentabilidad, por otra, ¿sale? En este caso, pues que quieren comprar algún bien, ¿ok? O algún activo dentro de esta parte. Las transacciones entre unos y otros las realizan intermediarios autorizados en una bolsa de valores. Un mercado organizado, que puede ser físico o virtual, administrado por una entidad privada y autorizado y a su vez supervisado por una entidad regulatoria. Dentro de lo que nos habla de la bolsa de valores, se compran y venden títulos de renta variables. En este caso son acciones de empresas cotizadas y de renta fija. Nos habla que es la deuda pública o privada, como los bonos, las letras del tesoro y las obligaciones, así como otros valores negociables, como lo pueden ser fondos de inversión, productos híbridos, productos derivados o productos estructurados. Estas transacciones las realizan los agentes o corredores de la bolsa, que cobran a cambio una comisión. Es decir, si yo, Adrián, quiero comprar una acción, tengo que dirigirme a estos intermediarios para que ellos me puedan canalizar y poder tener la mejor oferta. Y por ende, yo les tendría que pagar a ellos una parte proporcional
por haber obtenido una mejor oferta de este bien o servicio que yo quiera invertir. Es decir, cuando hay un inversor, acude a la bolsa porque quiere comprar acciones en una determinada empresa. No se las compra directamente a la compañía, sino a un tercero que ya las posee y las ha puesto a la venta. Esta compañía no recibe ningún fondo por esa transacción, pero puede beneficiarse en ella porque el valor de la empresa se incrementa si sube el precio de sus acciones. La mayor parte de las transacciones financieras se ejecutan en estos mercados secundarios. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, aquí pues prácticamente están ahí comprando, haciendo la mejor oferta, que como comúnmente hemos observado en películas o en algunas, o por más, bueno, más que nada por televisión o internet, ¿no? Cuando están ofertando, ¿quién da más? No, pues yo ofrezco 10 millones, yo ofrezco 5, y así prácticamente esa persona que está haciendo, es el modulador, se puede decir, es la persona que está atrás de todos los bienes que se están ofertando en ese momento. Como institución del sistema financiero, la bolsa tiene entre sus funciones facilitar las transacciones y canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, contribuyendo al desarrollo económico, ofrecer liquidez a los inversores, ya que estos pueden convertir sus activos en dinero vendiéndolos en la bolsa, proveer información veraz sobre los valores, las empresas cotizadas, las operaciones realizadas y proporcionar seguridad jurídica, puesto que las transacciones que se realizan en ella están supervisadas por un ente regulador. La bolsa de valores es, por tanto, un mercado de negociación entre inversores que permiten dar liquidez a los títulos ya emitidos, o los bienes más que nada, al facilitar su compra y venta. El precio de estos títulos dependerá de la oferta y la demanda de cada uno de ellos, y en ese momento. Es decir, si hay inversores que deseen comprar acciones de una compañía concreta en vez de venderlas, el precio de las acciones va a subir o subirá. Al contrario, si hay más inversores que quieran vender las acciones de esta compañía que comprarlas, el precio, en este caso, pues será menor o bajará. ¿Cómo invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Para comenzar a invertir, solo necesitas acercarte a una casa de bolsa. Hay 36 registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en este caso la CNBV, perdón. Abre una cuenta, para ello debes tener una cuenta bancaria, registrar tus datos y compartir algunos documentos como la INE. Este proceso ya suele ser de manera digital y elegirles los instrumentos en los que quieras tú invertir. El abanico de opciones de casas de bolsa es amplio. Algunas plataformas como con los montos más bajos para abrir una cuenta son GBM y Cuspid. En ambas puedes abrir una cuenta con 100 pesos y son las dos casas de bolsa con más cuentas de inversión en México porque la inversión es mínima, son 100 pesos. Obviamente, pues si tú quieres invertir en millones, pues lo puedes hacer, ¿no? Estamos hablando millones de dólares, millones de pesos, ¿ok? O desde 100 pesos en estas dos. Y bueno, pues esos serían los requisitos que tendríamos nosotros que tener para poder aperturar la cuenta e invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Eso sería todo sobre este tema. No sé si tengan alguna duda, comentario. Todo bien, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Excelente. Perfecto. La compañera Marisela, pues no está. Ok. Voy. Bueno, Listo. pasamos lista entonces, ahorita que ya se terminó su compañerito, es la única exposición que tenemos, la de Adrián. Y vamos a pasar lista. Ok, Martín, Presente, profe. Nayeli, Marisela, Sandra, Presente. Hervey. Presente, maestra. Perfecto. Y Adrián que termina de exponer. Trabajos tengo de Martín, de Nayeli, de Marisela, de Hervey y de Adrián. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces pues vamos a seguir de acuerdo con lo estipulado para poder avanzar. Solamente tuvimos una exposición y vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Después de visualizar cómo se puede invertir en la bolsa de valores para poder tener
o adquirir algún producto, algún instrumento, seguimos con lo que eran los riesgos, ¿no? Ya vimos lo que era invertir dentro del capital de valores, del mercado de valores. Ahora vimos lo que era el riesgo de invertir en los proyectos y ahora vamos a ver lo que es la rentabilidad, ¿ok? La rentabilidad la podemos entender como los beneficios de una determinada inversión, lo que voy a ganar. Por lo tanto, este es el principal indicador para analizar el comportamiento de una inversión, para poder comparar entre diferentes inversiones. ¿Dónde voy a invertir mi dinero? Pues donde yo tenga mayor ganancia. Y probablemente tendría que visualizar que no tengan tanto riesgo, en cuánto tiempo voy a recuperar mi dinero y otros factores, ¿no? Pero prácticamente me voy a decidir dónde invertir de acuerdo a la ganancia que me estén dando, ¿no? Nadie va a decir, nadie va a invertir en donde menos gane. Todos buscamos ganar un poquito más, ¿no? Como les comentaba, este no es el único factor, necesitamos tener en cuenta otros aspectos para visualizar en dónde voy a invertir. Otro aspecto también muy importante, pues, es el riesgo. Y otro aspecto también que pudiese contar, pues, prácticamente son las cuestiones éticas, ¿no? Porque probablemente hay algunos productos o algunas situaciones, pues sí, productos o servicios que nosotros, pues, no podríamos decir, que son legales, negocios que son legales, que probablemente, pues, no sé, no tendríamos que visualizar en la parte ética qué tanto estoy convencida de querer entrar a ese negocio. Ya hablando de oferta-demanda, pues ya llega un punto en el que nos rebasan, ¿no? Tantísimos productos, tantísimos, sí, productos, proyectos, para satisfacer a ciertos nichos de personas en específico, que probablemente pues sean un poco, pues no sé, no sanos, no buenos, pero que, como les comento, tienen que estar dentro del ámbito legal, ¿no? Pero sí tendríamos que visualizar hasta dónde nos permite nuestra ética poder invertir, ¿no? En cualquier caso, pues la rentabilidad es un aspecto importante para decidir qué inversión es la que más nos conviene. Y pues prácticamente realizarla, ¿no? En esta rentabilidad, pues puede medirse y mostrarse tanto en términos absolutos, es decir, la cantidad de dinero que vamos a ganar, o en términos relativos, que prácticamente es el porcentaje de lo que yo pretendo o, bueno, necesito obtener. Tenemos, pues entonces, que rentabilidad es la capacidad de una inversión para arrojar beneficios. Existe rentabilidad cuando se recibe un porcentaje significativo del capital de inversión a un ritmo, pues, adecuado durante el tiempo, y esto pues va a depender de la ganancia a través de la inversión. Comúnmente se distinguen tres tipos de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Y la rentabilidad social, perdón. La rentabilidad económica pues es la que tiene que ver con el beneficio promedio respecto a la totalidad de las inversiones a partir de la comparación de lo invertido y el resultado obtenido. Prácticamente lo que yo invertí y lo que yo gané. Esta es la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera, pues prácticamente va dirigida a emplear los beneficios de cada socio de la empresa se lleva, es decir, la capacidad individual de obtener ganancia a partir de la inversión individual de cada socio. Esa es una medida más próxima a los inversionistas y propietarios, y se concibe como la relación entre el beneficio neto y el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Aquí ya prácticamente hablamos de lo que son los socios, mientras la rentabilidad económica era lo que como empresa ganaba de acuerdo a lo invertido. Y la rentabilidad social pues se emplea para aludir a otros tipos de ganancia no fiscal, como el tiempo, el prestigio, la felicidad social, los cuales se van a capitalizar de otros modos distintos a lo que es el peso, a las monedas, pero pues no pueden ser rentables económicamente, pero sí pueden serlo socialmente. Por ejemplo, no tenemos ya tal cual económicamente medido en pesos, pero que tengan reconocimiento una marca a nivel nacional e internacional, pues esta es la rentabilidad social, ¿no?
que por ejemplo todos vemos un comercial de Coca-Cola y ya sabemos qué producto a qué producto se refiere. O por ejemplo, visualizamos el hecho de la forma del refresco, de la etiqueta, y ya sabemos a qué producto se refiere. O escuchamos el nombre y ya estamos relacionando con el producto o con toda esta forma de sus comerciales, de todo eso. Entonces, ellos, aunque ese valor económico no lo tienen, ya es una rentabilidad social, una ganancia de acuerdo a lo que es la marca. También tenemos lo que son los indicadores de rentabilidad, ¿no? ¿Qué son los indicadores? Pues los indicadores son los que van a medir uno u otro aspecto, ¿no? Hay indicadores económicos, hay indicadores para medir el trabajo, hay indicadores para medir diferentes aspectos. Asimismo, pues va a haber indicadores para medir la rentabilidad. Estos indicadores son aquellos pues, que nos van a determinar la efectividad de un proyecto en generación en cuanto a riquezas, es decir, en cuanto a la situación económica, ¿no? Y esto nos va a permitir controlar la balanza de gastos y los beneficios, y así pues garantizar el retorno de la inversión, ¿no? Tenemos varios tipos de indicadores de rentabilidad. Vamos a mencionar aquí algunos ahorita en esta clase para visualizar cómo podemos empezar a medir nuestras ganancias. El primero indicador de rentabilidad, pues es el margen neto de utilidad. Este indicador, pues va a consistir en la relación que existe entre las ventas totales, los ingresos que obtiene y la utilidad neta. Esto pues va a depender de la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. Otro indicador es el margen bruto de utilidad, y este consiste en la relación entre las ventas totales y la utilidad bruta. Es decir, a ver, permítanme. Es decir, el porcentaje restante de los ingresos operacionales una vez descontado ya lo que es el costo de venta. Tenemos también el margen operacional, que nos dice que va a consistir en la relación entre las ventas totales, de nuevo, y la utilidad operacional, porque lo mide en rendimiento de los activos operacionales de cara al desarrollo con su objeto social. ¿Ok? Asimismo, tenemos lo que es la rentabilidad neta sobre la inversión. Esta sirve para evaluar la rentabilidad neta, el uso de los activos, la financiación, impuestos, gastos, etcétera, originadas sobre los activos de la empresa. También tenemos lo que es la rentabilidad operacional sobre inversión, que es semejante al caso anterior, pero en este va a evaluar la rentabilidad operacional en lugar de la neta. Rentabilidad sobre el patrimonio, evalúa la rentabilidad de los propietarios de la organización antes y después de hacer frente a los impuestos. También tenemos otro indicador que es el crecimiento sostenible, que aspira a que el crecimiento de la demanda sea satisfecho con un crecimiento de las ventas y de los activos. Es decir, el resultado de la aplicación de las políticas de ventas, financiación, etcétera, de lo que es la empresa. También tenemos otro indicador que es el EBITDA. Se conoce así al flujo neto de efectivo de la empresa antes de que se liquiden los impuestos o bien los gastos de financiamiento. Es decir, aquí yo voy a obtener lo que es la ganancia antes de impuestos o antes de todos los gastos financieros, es decir, antes de que se considere cuánto yo obtuve y suponiendo pues prácticamente que el financiamiento que no se hubiera dado de forma externa, sino de forma interna. En esta rentabilidad tenemos una tasa de rentabilidad, promedio de rentabilidad o la tasa de rendimiento contable de promedio, ¿no? Esta tasa, que es la TRC, es igual a una técnica que consiste en tomar como referencia las utilidades generadas en un proyecto a fin de confrontarlos con la inversión inicial. Es decir, aquí vamos a comparar
lo que es vamos a tener dos datos, lo que es la utilidad y lo que es la inversión inicial. Aquí tenemos una fórmula y pues su cálculo es muy sencillo. Y lo único que tenemos que hacer es las utilidades netas anuales entre la inversión total menos el valor de rescate. El valor de rescate, pues es lo que se espera obtener de la venta de los activos objetos del proyecto, ¿no? Es decir, yo voy a comprar un activo y en algún momento, pues yo tendré que, pues, venderlo o deshacerme de él, y ese sería lo que es el valor de rescate, ¿no? Lo que se espera obtener de la venta de estos activos que ya no se están utilizando. Entonces, a la inversión total le quitamos el valor de rescate de los activos que ya se están vendiendo, y esto va a ser el divisor de lo que son las utilidades anuales, y esto nos va a dar lo que es la TRC, la tasa promedio de rentabilidad o la tasa de rendimiento contable promedio. El dominador de esta razón pues va a determinar, sumando la inversión inicial, el valor de rescate o desecho y dividiendo entre 2. Y si no hubiera valor de rescate o desecho, bastará con dividir la inversión inicial entre 2. ¿Ok? Aquí entonces vamos a estar viendo cuál es la tasa promedio de la rentabilidad de acuerdo a nuestros activos y de acuerdo a la inversión inicial y de acuerdo a las utilidades que ya se efectuaron anualmente. También tenemos otra tasa, que es la tasa simple de rendimiento, ¿ok? O la ROR. Esta tasa es una medida también muy utilizada y sirve para calcular el rendimiento de una inversión y compararla con otras opciones de inversión. Esta variación porcentual es el valor de una inversión a lo largo del periodo de un tiempo. Esta tasa es la pérdida o el beneficio de una inversión y es expresada en porcentaje. Por regular, todas las tasas son expresadas en porcentajes, ¿no? Y esta tasa va a medir el rendimiento en relación con el costo inicial de la inversión. Si nos damos cuenta, aquí los datos que usamos mucho más en estas tasas o en los indicadores, o son datos muy importantes, son los ingresos que esperamos tener o las ventas totales, así como la inversión inicial, es decir, el primer desembolso para que el negocio se ponga en marcha. Para poder, de ahí partimos para conocer muchos datos, para poder saber nuestro rendimiento, nuestro riesgo, nuestras inversiones, en dónde quedaría mejor nuestro dinero, ¿no? Esta tasa es una tasa positiva, es decir, significa que la posición pues va a generar un beneficio, mientras que si el rendimiento es negativo, ya estaríamos hablando que la empresa, el proyecto, tiene una pérdida. Entonces, si tenemos una tasa de rendimiento positiva, estamos hablando que estamos en el momento de tener una ganancia. Y si hablamos de una tasa negativa, es porque directamente ya hubo una pérdida, ¿no? La fórmula de la tasa de rendimiento es la siguiente: el beneficio o pérdida neta entre el saldo inicial, y esto lo vamos a multiplicar por 100. También tenemos otra tasa para medir la rentabilidad, que es la tasa interna de rendimiento entre la tasa del descuento con el valor actual neto. ¿Ok? Y aquí volvemos a hablar de la TIR. La TIR, la tasa interna de rendimiento, pues es un indicador de rentabilidad de proyectos o inversiones, de manera en cuanto mayor sea la TIR, pues mayor es la rentabilidad, ¿no? Aquí se realiza el cálculo de la tasa interna en diferentes proyectos, pues vamos a tener más fácil la forma de cómo tomar la decisión de cuál es el negocio o el proyecto que más nos conviene invertir, es decir, cuál nos va a dar pues mayor ganancia, ¿no? En el primer caso, si la TIR supera la tasa de rentabilidad libre del riesgo o de costo de oportunidad, pues se va a realizar la inversión. En caso contrario, pues no vamos a invertir, ¿no? En el segundo caso, si la TIR tiene que ser superior al tipo de interés de la financiación del proyecto, lo que les comentaba hace rato. Si la TIR es menor al porcentaje que yo voy a ganar, pues no tiene ningún caso, ¿no? Estar trabajando, estar esforzando, estar teniendo un negocio que lejos de que probablemente sí se vea la utilidad así neta, general, pero en el momento en que yo meto los gastos de financiamiento, el hecho de usar dinero que no es mío, pues ya se va a ver afectada.
y aquí probablemente pues se va a tronar porque vamos a ver que el financiamiento es mucho mayor que lo que las ganancias que me va a dar. En este caso, pues la tasa interna de retorno será una tasa de interés máxima en la que la empresa se pueden endeudar para no perder dinero, ¿no? Si el proyecto yo evalúo que me va a dar una tasa de interés del 15%, yo entiendo o voy a entender forzosamente que yo me tengo que financiar con una tasa menor. Y si no encuentro una tasa de financiamiento menor, pues prácticamente no voy a poder invertir en este negocio. ¿Por qué? Porque es mayor el financiamiento que las ganancias que yo espero obtener a largo plazo de ese negocio. También, como mencionamos, tenemos el periodo de recuperación, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a tener yo el dinero de regreso? Es decir, voy a invertir mi dinero y en cuánto tiempo yo voy a empezar a ver resultados. Es decir, en cuánto tiempo yo voy a poder tener de regreso mi dinero. Y de ahí, pues se presume que todo después de la inversión, pues ya es ganancia, ¿no? Si yo ya invertí si yo ya recuperé todo lo que invertí, pues significa que ya todo lo demás va a formar parte de mis utilidades de mi ganancia. El valor presente neto, como les comentaba, igual es es lo que me cuesta o lo que me sabe, lo que necesito, lo que me va a valer en un futuro traer mi ganancia al valor presente neto, es decir, de acuerdo a lo que es mi moneda. El valor terminal es el valor de un activo, tarea o proyecto más allá de un periodo esperado, en el que se pueden estimar los flujos de efectivo futuros. El valor terminal va a asumir que una empresa va a crecer a una tasa, ¿no? Para que se pueda medir, de crecimiento predeterminada para siempre. Pero después de un periodo de pronóstico, el valor terminal a menudo comprende un gran porcentaje del valor total estimado. El valor terminal pues va a determinar el valor de una empresa o perpetuidad durante un periodo de pronóstico específico, generalmente de 5 años. Los analistas utilizan el modelo de flujo de caja descontado para calcular el valor de una empresa. El periodo de pronóstico y el valor terminal pues son ambos componentes integrales. Los dos métodos más comunes para calcular el valor terminal son el crecimiento perpetuo y el múltiplo de salida. El método de crecimiento perpetuo va a suponer que una empresa va a generar flujos de efectivos a una tasa constante para siempre, mientras que el método de producción múltiple supone que una empresa pues se va a vender poco a poco, es decir, va a cambiar, ¿no? También tenemos el índice de rendimiento, es un indicador, prácticamente una métrica de valor medible que va a demostrar la eficiencia con la que una empresa está operando para lograr sus objetivos. Es una medida que demuestra el nivel de éxito de una empresa, sector, proyecto o empleado sobre un objetivo concreto. ¿Para qué sirven los indicadores de rendimiento? Pues los indicadores de rendimiento sirven para medir. Igual que cualquier indicador, miden. Estos miden los éxitos, los puntos de atención para la operación y necesitamos pues visualizar esta parte como parte gerencial para empezar a visualizar qué parte, ¿no? Se puede trabajar, cuál se puede mejorar y en cuál simplemente pues no es conveniente invertir. Sirven para realizar los objetivos y son esenciales para la comunicación entre la información y los objetivos estratégicos de lo que es la empresa. Entonces, con esto pues estaríamos terminando lo que es la rentabilidad, lo que es la ganancia. Tenemos que visualizar nosotros como administradores, nosotros como dueños, nosotros como figura que toma decisiones. Si nosotros tenemos un capital o vamos a partir de la idea de que vamos a financiarnos externamente, tenemos que visualizar en dónde invertir. Como les comentaba, de repente eso nos falta y por eso las empresas se van a quiebra, ¿no? Porque sabemos que la ganancia no es al primer momento, sino que se tiene que recuperar lo invertido y de ahí surge que muchas empresas pues no aguantan porque piensan que en unos 2, 3 meses van a poder salir así con sus gastos, ¿no? También tenemos que visualizar que todas las inversiones pues tienen un costo implícito, es decir, el dinero deja de valer y no va a valer lo mismo ahorita que dentro de 5 años.
Tenemos que, como administradores, visualizar todos los riesgos, porque aparte de que yo ya haya hecho mis pronósticos, tengo que visualizar que mis pronósticos probablemente fueron erróneos, o que también tengo variables fuera de la empresa, ¿no? Ya sea por el sector, ya sea por situaciones macroeconómicas, como hablábamos de la inflación, de la tasa de interés, y asimismo si ya estamos hablando de las grandes ligas de empresas que tienen relaciones con otras empresas fuera del país, pues ya también estaríamos hablando de riesgos internacionales, ¿ok? También tenemos que visualizar que aparte de todo eso, tenemos que ver lo que es el rendimiento, las ganancias que vamos a obtener, y tenemos que visualizar que también hay muchísimas fórmulas que nos pueden apoyar en un proyecto, pero vaya, todo es subjetivo porque todo se basa a lo que son presupuestos, es decir, a pronósticos. Yo puedo pronosticar que, por ejemplo, hoy va a llover, pero en realidad, pues no sabemos quién lo va, no sabemos si va a ser o no va a ser. Es simplemente un pronóstico, es como cuando escuchan ustedes en las noticias, ¿no? Pues en el pronostican lluvias, y pues por más que se no se dio. Entonces, lo mismo van estas situaciones de las empresas, ¿no? Pronosticamos ventas, pronosticamos ingresos, pronosticamos salidas, pero en la situación en la que se da, pues pueden surgir muchas cosas, ¿no? Se supone que como todo presupuesto tiene que estar muy unido a lo que es la realidad para que para que se pueda decir que es un presupuesto. Y de aquí vamos con lo que es el riesgo y la incertidumbre, ¿ok? Aquí tenemos que diferenciar de estos dos conceptos, de estos dos términos, ¿no? La principal diferencia es que la incertidumbre no se mide. Aunque sea sencillo realizar previsiones que resulten creíbles, no conseguimos la sensación de la certeza, pues se trata de especulación, es decir, de algo mental, de situaciones que se pueden que estar fuera de nuestras manos, simplemente por la especulación, ¿no? La incertidumbre pues no se puede evaluar de forma completa, mientras que el riesgo sí. Se puede establecer de forma clara cuáles son todas las opciones y determinar cuáles son las probabilidades de cada una de ellas. Pongamos, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda en el que no sabemos si saldrá cara o cruz. Este es un sencillo caso para evaluar las probabilidades de cada resultado, pues es un 50% que caiga una y un 50% que caiga otra. No podremos controlar qué saldrá, pero sí podemos controlar cuáles son las opciones y qué probabilidad tiene. En esta forma, sabemos que el riesgo es del 50%. El riesgo pues se va a manejar analizando las probabilidades de cada opción posible. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones no resulta tan sencillo realizar un énfasis pues tan detallado, ¿no? Y cuando ese no es posible es cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando no podemos medir o cuando no sabemos lo que es el riesgo, viene lo que es la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? El tratar de evaluar mediante probabilidades el ejercicio que llevamos a cabo intuitivamente, incluso en los casos en los que no tenemos claros cuáles son las opciones, pues mucho menos vamos a tener claro cuáles son las dudas, las posibilidades. Entonces, esto no se puede evitar y por lo cual después del riesgo viene lo que es la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de nuestra empresa. El objetivo de realizar un análisis de incertidumbre, pues es mejorar la calidad y el resultado del proceso en la toma de decisiones. Aquí pues se tiene que determinar y cuantificar cuáles son las fuentes de incertidumbre para pues para construir estimaciones de riesgos más confiables. Y para ello pues se deben de describir los tipos y niveles que pueden presentarse de los mismos, para considerar su efecto y así poder construir los estimadores de riesgos. Según Ron, puede definirse 4 niveles de incertidumbre. El primer nivel es un futuro bastante claro. Para este nivel es adecuado usar herramientas como el planeamiento estratégico, la investigación de mercado y el análisis de los competidores, como así también pues la cadena de valor. Otro nivel de incertidumbre son futuros alternativos. Un futuro pues puede ser descrito como varios resultados alternativos, asignación de probabilidades, análisis de impacto y aplicación de herramientas, etcétera, sobre los riesgos y rendimientos relacionados con cada opción. ¿Ok?
Aquí ya cuando tenemos alternativas, pues ya sabemos, tenemos mayor opción para decidir en cuál se puede invertir. También tenemos lo que son los intervalos de futuro. El intervalo es pues prácticamente definido en función a una serie de variables, pero el resultado real puede limitarse a cualquier punto de un continuo delimitado por este intervalo. Los problemas socioeconómicos como la producción de alimentos, urbanismo, salud, se encuentran en este nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo van a estar en relación al tiempo. Y también tenemos otro tipo de incertidumbre que es la verdadera ambigüedad. Y esto pues nos habla de la dimensión de la incertidumbre, puede crear un ambiente en que casi es imposible predecir qué va a pasar. No se puede identificar el intervalo de resultados posibles ni los escenarios comprendidos en este intervalo. No es posible descifrar o predecir todas las variables que determinarán el futuro. Entonces, estos son los 4 niveles de incertidumbre. La verdadera ambigüedad pues es el nivel más fuerte, en donde prácticamente no se puede crear un ambiente que más o menos te dé una guía por dónde o qué se puede predecir o qué se puede esperar. ¿Ok? Tenemos también distintos niveles, tenemos distintos niveles de incertidumbre. Y aquí tenemos lo que es el normal, que pues son los internos de la organización o empresa, o si al ser externos están asociados a la dinámica del propio negocio, como clientes, empleados, proveedores, nuevos productos, corrección de tiempo, de cambio, etcétera, y pueden enfrentarse en el cambio de las decisiones gerenciales. Y el otro nivel de incertidumbre, pues es la incertidumbre alta. Estas son externas y están relacionadas con las reglas del juego, como el Estado de Derecho, es decir, como el gobierno, la inseguridad, la devaluación del tipo de cambio, respecto a los acuerdos internacionales, etcétera. Y aquí no basta enfrentar la situación con decisiones gerenciales. Se recurre a acciones como planes de crisis y continuidad. Combinando estas dos acciones se podrá entender el nivel de incertidumbre que se enfrenta y así clasificar los riesgos, ¿ok? Entonces tenemos 2 niveles de incertidumbre, el que es el menor, que prácticamente está dentro de nuestra administración. Puede ser dentro de la empresa o puede ser fuera de la empresa, pero con personas o con figuras que están relacionadas con una empresa, como por ejemplo los proveedores o nuestros clientes. Bien es cierto que no son parte de nuestra empresa, pero están relacionados directamente. Y tenemos pues lo que es el nivel alto, que ya habla prácticamente de todo el sector fuera del sector gobierno. Hablamos de situaciones como la inseguridad, la devaluación del peso, los acuerdos internacionales, etcétera. Y aquí pues esta situación se va a enfrentar, no se puede enfrentar con decisiones gerenciales, pero se va a recurrir a planes externos como crisis y continuidad para que podamos entender el nivel de incertidumbre, enfrentarla y así clasificar los riesgos que tenemos, ¿no? Y así como existen niveles de incertidumbre, hay distintas categorías de riesgos. Los riesgos, como les comentaba, son los riesgos de mercado que se derivan en la inserción de mercado que involucra el proyecto, sus aportes, beneficios, así como la pérdida que pueda ocasionar la empresa de determinada gestión en el mercado. También tenemos riesgos financieros que se relacionan con el costo y presupuesto del proyecto. Incluyen las acciones que derivan de riesgos de no cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, ¿no? Entonces, si yo pido un financiamiento porque ya hice mi presupuesto muy bonito y ya sé que voy a ganar y ya sé que voy a poder hacerle frente a mis gastos, pero en algún momento, como son presupuestos, pues se me salió de las manos y a lo mejor hice una mala planeación y yo proyecté mal mis ventas. Entonces, los ingresos no son lo que yo esperaba. Entonces, aquí, si no estoy obteniendo los ingresos que yo esperaba, pues no voy a poderle hacer frente a lo que es el financiamiento. Entonces aquí ya tendría yo que empezar a visualizar esta parte de riesgos financieros en el hecho en el que yo no pueda poder hacer mis pagos a lo que ya me comprometí, ¿no? De repente eso pasa muy seguido en las situaciones financieras personales, ¿no? De repente pedimos un préstamo y decimos, pues lo voy a pagar así, 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 pero se nos salen de las manos y nos vamos dando cuenta que nosotros en algún momento ya no vamos a poder, nuestra capacidad económica no va a poder permitir
cumplir con estas obligaciones contractuales que hicimos, ¿no? El de yo pedir y ellos de dar. También tenemos lo que son los riesgos humanos, que esto se va a relacionar con el personal que realiza el trabajo, la preparación y logro de las competencias necesarias para la obtención de resultados positivos. Aquí también va a incluir los ingresos económicos injustos, la falta de motivación, incentivos, etcétera. ¿Ok? Entonces también nosotros tenemos que visualizar que en toda nuestra planeación, en todo nuestro presupuesto, tenemos que visualizar que el riesgo humano es un factor importante, ¿no? Nosotros tenemos que ver desde sus situaciones salariales hasta las situaciones motivacionales, para que pues los trabajadores puedan desarrollarse en un ámbito laboral saludable, sano, puedan dar lo que tengan que dar y sea una empresa próspera. También tenemos los riesgos jurídicos. Estos están relacionados con los temas jurídicos y legales del proyecto. El riesgo legal pues va a derivar de las pérdidas que pueden ocasionarse si la empresa no está en concordancia con la legislación y la normativa vigente, aparición de una incoherencia normativa relativa o un negocio internacional, etcétera. Estos riesgos jurídicos yo se los puedo comentar, por ejemplo, en el hecho de que tengo unos clientecitos que se dedican a lo que es la situación de recolectación de residuos, como son el cartón, el papel, el PET, las empresas recicladoras, vaya. Entonces, ellos pues tienen muchos riesgos, ¿no? Esas son empresas que son muy riesgosas porque pues no se sabe cómo va a ser el kilo de aluminio, cómo va a ser el kilo de plástico, etcétera. Pero aparte de esos riesgos, tienen estos riesgos jurídicos, que tienen que saber muy bien cuál es la normativa legalmente de su proyecto, porque si infringen con alguna situación ecológica o legal o permisos que les falten, pues ya van a empezar prácticamente con las situaciones de multas, permisos o incluso clausuras. Entonces, imagínense que apenas invirtieron 100,000 pesos y les clausuran, o apenas invirtieron tanto dinero y ya les fueron a poner una multota como ya son más cuestiones ecológicas aquí, pues las multas son muy grandes. Entonces también tendrían que ver, aparte de los riesgos humanos, aparte de los riesgos de financiamiento, aparte de los riesgos de lo que es el mercado, tienen que ver los riesgos jurídicos. ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer, o alguna situación que puedan actuar en una situación que no esté dentro de la ley, ¿no? También tenemos el riesgo de ambiente. Este riesgo va a involucrar pues todos los riesgos relacionados con el entorno donde se desarrolla el trabajo y donde se implantará la solución, así como los riesgos relacionados con el comportamiento social de las personas que desarrollan la solución y las personas que la usarán. También tenemos lo que son los riesgos estratégicos. Estos riesgos tienen relación con la planeación estratégica de la organización que realizará el proyecto y en cómo mismo la ayuda a alcanzar estos objetivos estratégicos. También tenemos lo que son los riesgos asociados a la gestión, es decir, la probabilidad de pérdida por inferencia o errores de la organización interna del equipo de dirección o de proyecto. ¿Ok? Si nosotros tenemos una empresa y afrontamos todos los riesgos, también tenemos que tener el riesgo de a qué persona dejamos en la gerencia, porque las decisiones que ellos tomen, pues prácticamente van a perjudicar o van a ayudar a la organización general de la empresa, ¿no? Entonces, probablemente todos los presupuestos estuvieron bien. No hay riesgos de mercado, no hay riesgos financieros, no hay riesgos jurídicos, no hay riesgo humano, pero si probablemente no tenemos a una persona enfrente de este riesgo, pues va a estar latente, es decir, no se va a poder quitar si la persona que está al frente, pues no está capacitada o toma decisiones no muy gratas para lo que es el rumbo de la empresa. También aparte de eso tenemos los riesgos tecnológicos. Estos riesgos tecnológicos pues prácticamente están asociados con lo que es la tecnología, ¿no? Hay empresas que optan pues por tener maquinaria, tecnología de vanguardia, y hay empresas pues que prácticamente optan pues por quedarse rezagadas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos que visualizar que todas estas situaciones tecnológicas se desarrollen, se mantengan y operen en los entornos de acuerdo a la información y aplicaciones para el servicio al cliente, para el pago de cuentas, etcétera. Y estas pueden relacionarse con los daños en la tecnología a utilizar en el proyecto, problemas de suministro o mantenimiento en casos de fallas, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, hay empresas que ya trabajan todo por sistemas. Entonces, ellos también tienen, aquí podrían tener riesgos y facilidades, ¿no? Riesgos por el hecho de que a lo mejor el sistema falle y ellos pues probablemente toda su información se encuentra ahí o, o a lo mejor en algún momento se entorpezcan las actividades por situaciones tecnológicas. Pero pues también se entiende que todas estas tecnologías, pues lejos de poner o de ponerle en pie a la empresa, pues les van a ayudar, ¿no? A tener más productividad dentro del área administrativa, del área de control, ¿no? También tenemos lo que son los riesgos de negocios, esto asociado a la volatilidad, y los riesgos de no calidad, que son los asociados a las acciones encaminadas a garantizar la calidad de los productos. Aquí de repente, ahorita con el hecho de la economía que está un poquito complicadita, que todo está en costes altísimos, todo sube de precio, aquí de repente muchas empresas han optado por comprar productos a lo mejor no tan buenos o no tan de buena calidad, con tal de no perder pues su margen de utilidad, ¿no? Aquí tendríamos que visualizar como administración qué es lo más conveniente, sacrificar calidad o sacrificar algún porcentaje de mi utilidad para que yo pueda seguir vendiendo y me compren y yo siga teniendo ganancia, ¿no? Aquí ya como les digo, son términos son situaciones administrativas en las cuales cada empresa va a decidir qué se permite o qué no se permite. Hay empresas que van a decir, no, no me toques la calidad y aunque se incremente el precio, pero incrementando precios, pues muchos clientes van a decir, no, pues ya no voy a comprar porque ya no, ya el costo es mayor y ya no me es conveniente, ¿no? Entonces aquí tienen que ver los riesgos de acuerdo a lo que es la calidad. Y también tenemos por último lo que es el riesgo de imagen. Estos riesgos de imagen pues son los relacionados a la imagen de la empresa que se muestran desde el proyecto y son considerados, por ejemplo, por los clientes, los inversionistas y los socios. Si yo tengo una buena imagen, pues hasta en la situación laboral, si yo como empresa tengo una buena imagen, yo no voy a estar batallando en mi, en mi contratación de personal, porque sé que al momento de lanzar convocatoria, pues voy a tener a muchos postulados. Me va a servir con mis clientes porque yo sé que si tengo una buena imagen y en algún momento necesito apalancamiento de mis proveedores, pues ellos me lo van a otorgar. Asimismo de mis clientes, si yo tengo una buena imagen, tengo un buen producto, pues ellos van a hacerme fiel, van a seguir comprando mis productos y voy a tener seguir teniendo pues las ganancias o mis ventas estimadas. ¿Ok? Y pues ya, hasta aquí sería prácticamente todo. Les agradezco mucho el tiempo que me brindaron. Espero que haya quedado más o menos claro lo que son los temas. Igual, pues ya cualquier cosa o situación, pues ya estaríamos trabajando en alguna duda que tengan por WhatsApp. Hasta ahorita, pues todos, tengo todas las tareas registradas de todos, a excepción de la compañera Sandra. Y me quedo al final con el compañero Adrián. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, favor de hacérmela saber en este momento, o si gustan, pues también ya pueden estar desconectándose, y muchas gracias por todo. Gracias, profa. Adiós. Muchas gracias, Pierre. Eso más, aquí estoy, ¿eh? Sí, A sus sí. órdenes. Aquí iba a checar, de las tareas pasadas, ¿sí te permitió la plataforma subirlas? Sí, maestra, entro aquí a la plataforma y ya le Ok. comento cuáles subí. Ok. Gestión financiera. Bueno, de esto subí la investigación de Tratado de Libre Comercio. Lo Ajá, hice eran como, 3 en total. ajá, hice una investigación como tal. Hice lo ¿qué más? Lo de la fuente de financiamiento de los 4 bancos, Ajá, los préstamos. y Y esta subí la de última. mi investigación, bueno, las diapositivas que hice ahorita en la bolsa de valores. Ah, perfecto. Ah, bueno, ¿Sí? entonces ya sería prácticamente todo. Ok, maestra. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias.
No, sí, gracias a ti, qué bueno que te aplicaste. Cualquier cosa, pues estamos en Sí, contacto, ¿vale? sí, Cuídate maestra. mucho. Al Hasta contrario, nos luego. vemos. Hasta luego.